Ese primer pecado que nosotros cometimos, ¿cómo se le llama? Ok. Está muy bien, es la desobediencia. Pero se le dio como un nombre general. El pecado fue el primero. Cuando algo es primero es el origen de algo, ¿verdad? Fue lo primero que salió. Es como uno dice, el original. Imagínense Shakira, ¿verdad? ¿Y cuántas personas puede haber que la imitan? ¿Pero son la original? No, la original es Shakira, fue la primera. ¿Cómo se le llama a eso? ¿El pecado o original? Original fue el primero, el auténtico, el primer pecado, el origen de todos los demás pecados y de todos los demás males. Entonces, como dice Fabiana, el pecado original, ¿cuál fue? La desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? ¿Quién desobedeció a quién? Adán y Eva al comer del fruto que yo le había dicho. Del fruto, ¿ok? Adán y Eva desobedecieron. ¿A quién desobedecieron? ¿A quién desobedecieron Adán y Eva? Al comer el fruto. ¿A quién? Muy bien, a Dios. Ok, bueno. Nosotros habíamos quedado en la clase pasada en que yo les estaba explicando todo esto, ¿verdad? Del pecado original y que Dios formó un pueblo. Dios no escogió a un pueblo que ya estuviera formado en la tierra, porque ya en aquellas épocas existían varias civilizaciones. Dios no escogió una civilización existente, sino que se formó su propio pueblo. Imagínense, si yo quiero una casa, tengo dos opciones. O compro una casa que ya esté construida, o mando a hacer una casa a mi gusto, ¿verdad? Como yo la quiera, con los cuartos que yo quiera, con los baños, con la sala, con una escalera aquí, con uno allá, con una cosa aquí. ¿Qué hizo Dios? ¿Compró una casa que ya existía o la mandó a hacer a su propio gusto? La mandó a hacer a su propio gusto. Ese pueblo, Dios mismo lo hizo a su propio gusto. ¿Cómo lo hizo? Escogió a una persona. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Empieza por A. Abraham. Ay, gracias. Abraham y su esposa Sara. Y de Abraham nació el primer hijo que se llamaba Isaac. De Isaac nacieron dos, Esaú y Jacob, pero ellos se pasaban como esa promesa de Dios, ¿verdad? Que iban a ser una gran nación y que iban a ser bendecidos por Dios, pero no los dos tuvieron la promesa, siempre era uno el que tenía la promesa. Y en este caso de Jacob y de Esaú, fue Jacob el que heredó la promesa. Esaú era el primogénito, fueron gemelos. Esaú era el primogénito, fue el que primero nació. Pero Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lenteja, porque él llegó un día de cazar muy hambriento y Jacob había hecho unas lentejas y Esaú le pidió lentejas a Jacob y Jacob le dijo: yo te las doy si me das tu primogenitura. Y Esaú le dijo: ah, bueno, dale. Y cuando se iba a morir su padre Isaac, bendijo a Jacob, o sea, ahí le pasa su bendición, ¿verdad? Esa promesa. Y la mamá de ellos hace una trampa porque Esaú dice que tenía mucho pelo y Jacob no. Entonces la mamá de ellos, Rebeca, cubre los brazos de Jacob con cuero de animal para que su padre, que estaba ciego, cuando lo tocara sintiera que era como Esaú. Entonces Isaac le dice: tu voz suena como la de Jacob, pero tus brazos son los de Esaú. Entonces, bueno, yo te voy a dar la bendición, y le da la bendición de prosperidad. Tú vas a ser próspero, vas a tener muchos hijos, vas a ser bendecido por Dios. O sea, es una bendición
de alguna manera es un ritual, no es simplemente Dios te bendiga y ya, no es como una fórmula, una oración que Isaac le da a Jacob. Cuando llega Esaú y se da cuenta de que su padre ha bendecido a su hermano, ahí él se alza, como quien dice, se molesta y empieza una pelea con Jacob. Jacob le dice, pero si tú me vendiste la primogenitura, no, pero me hicieron trampa, no sé qué más, y empezaron una matazón. Y Jacob se tuvo que ir. Se fue porque Esaú lo quería matar por eso, porque engañaron a su padre, pero él primero le había vendido su primogenitura, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pasó eso. Jacob, luego antes de ellos morir, ellos se reconcilian. Jacob entonces tiene 12 hijos varones, porque tiene más mujeres, pero en ese tiempo las mujeres prácticamente no se contaban. El que importaba eran los hombres. Entonces tiene 12 hijos. Esos 12 hijos, uno de ellos, que era el José, yo creo que les conté que José era el preferido de su padre, y Benjamín, José y Benjamín era el último, porque eran los hijos de su segunda esposa, que era en aquel tiempo los hombres tenían varias esposas, como todavía los árabes. En esos países de musulmanes, los musulmanes tienen varias esposas. En aquella época todavía no existían los mandamientos, los hombres podían tener varias esposas. Él tuvo una esposa primero y después la otra, que era la que él quería, que era Raquel. Con Raquel tuvo esos 2 hijos que eran sus preferidos, porque fueron los últimos que tuvo y fueron los que tuvo con la que él verdaderamente amaba. Los demás hermanos le tenían rabia. A José, a Benjamín no tanto, pero a José, porque José tenía sueños. Y uno de los sueños que José tuvo era que todos sus hermanos se convertían en espigas y le hacían reverencias a José. Y José se los contó, imagínense, ellos le tuvieron rabia a José, entonces lo querían matar, pero decidieron no matarlo, sino vendérselo a una caravana de mercaderes que iba a Egipto. ¿Se acuerda de todo eso? Que en Egipto, por ese don de interpretar los sueños, le interpretó los sueños al faraón, y el faraón lo puso de administrador, porque él predijo que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces el faraón lo puso de ministro. Cuando llegaron los 7 años de escasez, ellos habían guardado tanta comida y tanto trigo que tuvieron como para venderle a otras naciones. En eso sus otros hermanos que se habían quedado en su tierra tuvieron hambre, tuvieron escasez y fueron a Egipto a comprar comida, y José los reconoció, supo que era su hermano, y con una trampa los mandó a que buscaran a su hermano Benjamín y a su padre. Ellos regresaron a Egipto, y cuando José los vio, pues les dijo que él era José, y todos vivieron felices y contentos para siempre hasta que se murieron. Luego pasaron otras generaciones y otras más, y así pasaron 400 años. Al cabo de esos 400 años, imagínense, ellos eran 12, claro, cada uno de ellos estaba ya casado, tenía sus hijos, llegaron siendo una familia. Luego todos esos hijos se multiplicaron y ya no eran una familia, sino una tribu, y se siguieron multiplicando y ya eran muchos. Imagínense, a lo largo de 400 años, esa gente en Egipto ya eran mucha gente, y el faraón egipcio empezó a decir, así como Trump ahorita en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Trump en los Estados Unidos? ¿Ustedes se han dado cuenta? Que toda esa gente que se ha ido, que no tiene papeles, ¿qué está haciendo? Los está echando para atrás, porque él dice, ya esto se me está llenando de inmigrantes y yo no puedo consentir que toda esa gente esté aquí, y hay malandros y hay de todo, y él tiene que depurar. Lo que está haciendo Trump no está mal, o sea, a nosotros no nos gusta porque nos afecta, pero que él quiere poner orden en su país. ¿Y quién no quiere poner orden en su país y en su casa? Y todos esos malandros que se han ido para allá, los tiene que deportar. Eso mismo hizo el faraón. El faraón dijo, toda esta gente, ya es demasiada cantidad de gente. Si ellos quieren,
se arman en un ejército y luchan contra nosotros y nos matan y se quedan con nuestro país. Porque imagínense la cantidad de gente que nace en 400 años. Entonces, el faraón, anteriormente ya los habían convertido en esclavos, ¿verdad? Hay unas teorías de que los ayudaron a construir las pirámides, pero las pirámides creo que fueron antes. Entonces, el caso es que este faraón manda para disminuir a los hebreos, manda a matar a todos los primogénitos, ¿verdad? Y bueno, luego llega Moisés. A Moisés, cuando el faraón mandó a matar a todos los primogénitos, la madre de Moisés mete a Moisés en una cesta y manda a su hermana Miriam a que lo ponga en el río Nilo y lo acerca a las orillas del palacio donde vive el faraón. La hija del faraón, o sea, ellos hicieron eso a propósito. Y después le dijo a su papá que lo quería. Exacto, que ella, o sea, eso lo hicieron ellos a propósito, era para ver si la hija del faraón lo agarraba y fue la voluntad de Dios que la hija del faraón agarrara a Moisés y se quedara con él y lo crió ahí en el palacio como si fuera un egipcio. ¿Qué pasa? Moisés cuando crece se da cuenta de que él no es un egipcio, de que en realidad es un hebreo y cuando ve que el ejército del faraón maltrata mucho al pueblo hebreo, a él le da rabia y mata a un egipcio. En la película de, no sé si la han visto, de El Príncipe de Egipto, mata a un soldado y hay gente que lo ve, israelitas, y le dice, si así matas a los egipcios, así nos vas a matar a nosotros y no sé qué más. Entonces él se dio cuenta de que hubo gente que lo vio, que él mató a un soldado egipcio. Entonces le dio miedo de que el faraón o quien sea lo mandara a matar o lo pusieran preso, y huyó al desierto varios años. Ahí pasaron unos cuantos años, él ahí en el desierto se casó y todo. Entonces, cuando él estaba en el desierto, Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente. Una zarza es una mata que estaba quemándose, pero no se consumía, o sea, no se desintegraba, no se quemaba, ¿ok? Entonces Dios le dijo que tenía que regresar a Egipto porque él tenía que liberar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés no quería, al final lo hace y viene lo que se conoce como las 10 plagas. Como el faraón no quería liberar al pueblo, Dios empieza a enviar plagas y plagas y plagas de langostas, de que el agua del río se convierte en sangre, de úlceras a todos los egipcios, le salían llagas en la piel, oscuridad, los invadió una oscuridad, también varios días de oscuridad, la plaga de langostas que se comieron todas las cosechas, y la última plaga fue la de la muerte de los primogénitos de Egipto. Todas las plagas que Dios le mandó a los egipcios fueron cosas que los israelitas habían sufrido a consecuencia del maltrato de los egipcios, porque las langostas, los israelitas estaban, digamos, segregados, y ellos vivían era a las orillas del Nilo. En las orillas del Nilo había muchas langostas. Las langostas son como saltamontes, que se comen todas las cosechas y son una plaga. Entonces, como ellos vivían a la orilla del Nilo y era ahí donde esas langostas proliferaban, las casas de los israelitas siempre estaban invadidas de langostas. O sea, eso no fue en ese momento nada más. Ellos durante muchos años vivían con ese problema y con úlceras, con llagas, porque como vivían a las orillas del río, tenían mucha humedad, las casas de ellos no tenían ventanas porque los israelitas les prohibían tener ventanas, digamos, los egipcios les prohibían a los israelitas tener ventanas, y las casas de los hebreos eran unas casas oscuras. Entonces todas las plagas que Egipto sufrió eran cosas que ellos mismos les hacían vivir a los israelitas.
Entonces no es que Dios era malo y les puso todas esas cosas, es que ya ellos les hacían vivir todas esas cosas de los israelitas. Fíjense que años antes, o sea, pues les acabo de decir, cuando nació Moisés, el faraón mandó a matar a todos los primogénitos israelitas, y es lo último que Dios hace para ablandar el corazón de Faraón, porque ya habían 9 plagas y Faraón no se ablandaba, y él sabía que esas plagas se las estaba enviando Dios para que dejara salir al pueblo, porque Moisés se lo decía, y iba una y otra vez y hablaba con él, y el faraón le decía no y enviaba otra plaga, y Moisés iba y hablaba con él y la plaga pasaba, y nada, y el faraón nada que cedía y volvía otra plaga. Entonces, como Dios veía que el corazón del faraón no se ablandaba, ya al final no tuvo más que mandar la muerte de todos los primogénitos, y fue ahí cuando el faraón se ablandó y les dio permiso para que se fueran. Y ahí hay algo muy importante. Esa noche, cuando el faraón dio permiso para que el pueblo de Israel pudiera salir, es la noche que se conoce como Pascua, y ese día es donde vos te vas a bautizar. Y por eso me quiero detener aquí. Quiero explicarles bien lo que es eso. Dios le dio una serie de instrucciones a Moisés de cómo iban a preparar las cosas esa noche que tenían que salir huyendo de Egipto. Les dijo que cada familia tenía que matar un animal y lo tenían que preparar y comérselo. Y tenían que comérselo completo. Y si no podía la familia con un animal completo, tenían que compartirlo con el vecino. Esa cena la tenían que comer de pie, todos vestidos, y los hombres, fíjense que Jesús, ¿no?, viste con una túnica y con una cuerda, con un sayal o con, no sé cómo se llama, con el ceño, se llama el ceño fruncido, o sea, con la tira esa puesta. Porque cuando se entraban a la casa que querían estar cómodos, se la quitaban, ¿verdad? Así como uno cuando llega a las mujeres, a veces nos quitamos los sostenes para estar más cómodas, ¿verdad? Bueno, los hombres llegaban y se quitaban esa tira para estar más cómodos, se quitaban las sandalias para andar en la casa. Y él les dijo que tenían que estar vestidos como si fueran a salir a la calle, porque eso era lo que iban a hacer. Que tenían que comer el pan sin levadura, porque ustedes saben que para hacer un pan hay que ponerlo a reposar como 1 o 2 horas para que la levadura actúe y el pan crezca. Si no lo sabían, crézcalo. La levadura son bichitos, son animalitos que ellos empiezan a comer la harina y van echándose peitos. Y esos peitos que esos animales que se llaman levadura, que se van echando, son los que empiezan a hacer que el pan crezca. Sí, el pan está lleno de puros peitos de esos animales, y por eso es que el pan se pone grande, porque cada uno de esos peitos es un poquito de aire, y un poquito de aire, y un poquito de aire, y eso es lo que se llama fermentar. Esa es la fermentación. Cuando algo está fermentado, que se ponen muchas espuma, burbujas, ¿verdad? Bueno, esos son animalitos que están comiendo y echándose peito, y por eso hay mucho aire. Entonces, no había tiempo de ese proceso, porque en cualquier momento Dios les daba la orden de que tenían que irse. Y el pan, si no lo habían metido al horno, no iba a estar. Entonces, no podían esperar eso, sino que tenían que meterlo al horno de una vez. Cuando Dios les da la orden, ellos se comen rápido tenían que marcar en las puertas con sangre, marcar, hacer una raya con la sangre de ese animal que habían matado para comérselo, para que, dice, cuando el ángel exterminador pasara por las calles de Egipto, al ver la mancha de sangre ya sabía que ahí era una familia israelita, y ahí no tenía que entrar a matar al primogénito, sino a las casas de los egipcios. Entonces, cuando Dios les da la orden de que tenían ya que salir, ellos agarran los poquitos chécheres que podían y todos salieron de Egipto.
con Moisés a la cabeza. Salieron de Egipto. Dios les dice, esa cena, ese ritual que hicieron ese día, lo tienen que celebrar todos los años a perpetuidad. Fíjense esa palabra, perpetuidad. Perpetuo es algo que dura para siempre, ¿no? Entonces, Moisés llega al desierto. En el desierto ellos están 40 años antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido. Ellos tienen que estar 40 años porque se habían contaminado de muchas creencias de la religión que profesaban los egipcios. Los egipcios eran politeístas, quiere decir que creen en muchos dioses. Poli quiere decir muchos o varios. Mono es uno. Los israelitas eran monoteístas, creían en un solo Dios. Los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses. Y los israelitas se habían contaminado y a veces también querían adorar otros dioses. Los egipcios creían, ustedes han visto eso en Historia Universal, no sé si han visto Historia Universal, porque ahora eso lo han cambiado, que es como cabeza de pájaro y tiene el cuerpo como de un animal. O sea, es como un cuerpo de perro y la cabeza de un pájaro y cosas así. Eran los dioses egipcios. El sol, Ra, ellos adoraban también el sol, adoraban la luna y tenían muchos tipos, o sea, el escarabajo. Hay un dios egipcio que es un escarabajo. Bueno, entonces los israelitas se habían contaminado con creencias egipcias y Dios no podía aceptar que su pueblo, el pueblo que él mismo se creó, tuviera ideas que no fueran las propias que él quería. Entonces en todos esos 40 años los fue como depurando, los fue lavando. Mucha de esa gente que salieron de Egipto murieron en el desierto y cuando entraron nuevamente a la tierra prometida ya era una generación nueva, una generación que no estaba contaminada. Y ahí esas 12 tribus, porque todavía, o sea, eran muchísima gente, pero seguían divididos en esas 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Ellos se repartieron su territorio, cada tribu se fue a un sitio y formaron todo lo que es el pueblo de Israel en esas 12 tribus. Y ahí ellos fueron evolucionando por los años, ¿verdad? Hasta que llega Jesús. Y ahí es donde me voy a detener. ¿Qué hace Jesús? Ya les expliqué que Jesús vino a tomar el lugar de ese animal que mataban una vez al año, ¿verdad? En la fiesta llamada Yom Kippur. En la época de Jesús, cuando Jesús estaba vivo, hacían esa conmemoración de la cena de la Pascua que yo les estoy contando que hicieron para salir de Egipto. Eso fue lo que Jesús celebró el Jueves Santo. Entonces, el Jueves Santo, Israel estaba celebrando la Pascua, o sea, el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad. Por eso en esa cena tenía que haber un cordero, había todo un ritual, porque eso lo tenían que hacer los israelitas todos los años. Y es lo que Jesús está haciendo ese año, el Jueves Santo. Cuando Jesús agarra el pan y lo parte, ¿verdad? Se lo reparte a los discípulos. ¿Y qué les dijo? A ver quién se acuerda. Cuando parte el pan, ¿qué les dijo? Muy bien, gracias Fabi. Les dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos. Y les dice, hagan esto en memoria mía. Luego levanta la copa con el vino y ¿qué les dice? Tomen y beban, y lo mismo. Esta es mi sangre que será entregada por ustedes y por muchos. Dice, y por muchos. Hagan esto en memoria mía. En ese momento del Jueves Santo, Jesús
está instituyendo el sacerdocio. ¿Por qué? Porque le está dando una orden a sus discípulos. Cuando los sacerdotes, cuando un seminarista estudia para ser sacerdote, ¿cómo se llama el momento en que ese seminarista se convierte en sacerdote? ¿Quién sabe? Se llama graduación. Cuando una persona estudia para ser médico y ya terminó la carrera, ¿cómo se llama eso para ser médico? O cuando ustedes terminan quinto año, se van a graduar. Cuando una persona termina de estudiar medicina, ¿qué tiene que hacer para poder ser médico? ¿Qué tiene que hacer? No, pero tiene que hacer un acto, la graduación. Si no se gradúa, es como que no puede ejercer porque no tiene el título. Necesita el título para poder ver paciente, para poder ser médico, ¿sí? Los sacerdotes estudian, ¿verdad? Son seminaristas. ¿Qué tienen que hacer? Para poder ser sacerdote, se tienen que graduar. Pero esa graduación no se llama graduación, se llama ordenación. ¿Han escuchado la palabra ordenación, la frase ordenación sacerdotal? Nunca habían escuchado eso. La ordenación sacerdotal de Eduardo Parra. ¿No lo escucharon? Es que ustedes no vienen para misa. Ustedes no vienen para misa, tienen que venir para misa porque si no yo les voy a hablar y les voy a hablar y les voy a hablar y ustedes... Imagínense un doctor, un estudiante hablando de medicina. Está estudiando medicina y nada más va para la universidad, pero nunca no hace prácticas con un paciente. Ustedes saben que los que van a estudiar medicina tienen que ver muertos. Abren los muertos y los estudian por dentro, el muerto, y ven los órganos y hacen prácticas, van a hospitales y ven pacientes reales de carne y hueso. Eso lo tienen que hacer para poder graduarse, porque si solamente van a la universidad y nada más estudian teoría y teoría y teoría, pero no conocen en realidad el cuerpo humano ni ven pacientes, van a ser unos médicos chimbos porque no van a tener suficiente conocimiento. Eso le va a pasar a ustedes si nada más oyen y oyen y oyen la teoría, pero no hacen la práctica, no van a aprender mucho, tienen que venir para misa. Ok. Entonces el sacerdote, para poder ser sacerdote, tiene que recibir la ordenación. Esa ordenación es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Les dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Hagan esto en memoria mía. Esa es la orden. Hagan esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Seguir celebrando esa cena donde reparten el pan y reparten el vino. En ese momento era pan y vino. Eso era el Jueves Santo. ¿Ok? En misa lo hacemos todos los días. Eso fue lo que dije. Cuando se convierte ese cuerpo y ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Cuándo? Pero cuando Jesús estaba vivo, Él ahí les reparte pan y vino. Todavía no era su cuerpo y su sangre. ¿Cuándo se convirtió? Cuando Él muere en la cruz. Cuando Jesús está siendo crucificado y muere, ahí es cuando Él entrega su cuerpo y su sangre, porque Jesús derrama toda su sangre. Cuando le meten la lanza en el costado, dice que sale sangre y agua. El agua del bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo? Porque antes de Jesús, todos los que formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, entraban a formar parte a través de algo que se llama la circuncisión. La circuncisión es cortar un pedacito de cuero que los varones tienen en su parte íntima. Entonces, las mujeres no pueden tener circuncisión. Las mujeres entraban a formar parte del pueblo de Dios a través de sus padres. ¿Ok? Si yo soy hija de un judío,
yo soy judía, no necesito tener ningún rito porque soy hija de un judío. En la época de Jesús a los israelitas se les llamaba judío. Eso es otra historia muy larga que no, o sea, son demasiadas cosas. Pero eran los judíos, eran los mismos israelitas. Entonces, cuando Jesús muere, ¿cómo vamos a formar parte de ese pueblo de Dios? Ya no va a ser a través de la circuncisión, va a ser a través del bautismo, a través del bautismo. Y por eso Jesús bota de su costado sangre y agua, porque ya no vamos a necesitar circuncisión y las mujeres van a poder ser bautizadas. Y ya yo les expliqué, creo que el bautismo es que nosotros nacemos muertos. Espiritualmente nacemos muertos porque nacemos ¿cómo? ¿Con qué? Con el pecado original. Nosotros nacemos sin algo, o sea, nacemos sin la gracia. Por eso necesitamos nacer de nuevo para nacer en la gracia, y eso es lo que hace el bautismo. Nacemos muertos en espíritu y a través del agua resucitamos a la gracia, y ahí es donde empezamos a vivir, donde nuestra alma nace, ¿verdad? Limpia y pura. Entonces, cuando todo ese proceso, ¿verdad? De la historia del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, llegó otra vez a su tierra, se convirtieron en las 12 tribus, cada una tomó su territorio, pasaron muchos años, ¿verdad? Dios formando a su pueblo hasta que estuviera maduro, dice San Juan, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo único, envió Dios a su Hijo. Ahí Jesús entonces toma carne. Acuérdense que son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes de Jesús no era hijo porque no había nacido. No puede ser hijo si no ha nacido. Era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús nace, ya ahí se convierte en hijo. Entonces, ¿para qué viene Jesús al mundo? ¿Para qué Dios envía a su propio Hijo? Para que tomara el lugar de ese cordero que estaban sacrificando en la Pascua para celebrar esa salida de Egipto, ¿verdad? En la salida de Egipto, Jesús toma el lugar de ese cordero que es a la vez el cordero que muere por todos los pecados de Israel. Y entonces es Jesús quien muere, es el Padre mismo el que ofrece a su propio Hijo como sacrificio. Cuando en la época de Jesús era el sumo sacerdote examinaba al cordero y decía que sí, que el cordero estaba apto para el sacrificio, y el padre de familia sacrificaba el cordero. Cada padre de familia sacrificaba el cordero. ¿Qué pasa con Jesús? Es el mismo Padre el que le dice a Jesús, sí, tú estás apto para el sacrificio. Y es el mismo Padre, ya no el Padre de familia, sino el Padre eterno, quien sacrifica a su propio Hijo. O sea, entonces ya de ahí en adelante no es necesario que en Israel todos los años se sacrifiquen corderos, porque ya el cordero inmaculado ya fue ofrecido. Y de ahí en adelante, por eso los discípulos comienzan entonces a celebrar esa última cena y empiezan a cambiar las normas y los ritos de Israel. Hubo muchos judíos que se convirtieron a cristianos. Después de Cristo ya nace lo que se llama la religión cristiana, que somos nosotros, y más aún cristiano católico. Cristiano es nuestro nombre, católico nuestro apellido. Hubo muchos judíos que se convirtieron y se volvieron cristianos. Hubo otros muchos judíos que siguieron siendo judíos,
no se convirtieron, ellos siguieron con sus normas, con sus cuestiones. Los cristianos tuvimos otros ritos como el bautismo y la misa. Esos discípulos, los apóstoles, empezaron a expandir el evangelio por todo el mundo y empezaron a bautizar, a bautizar y a bautizar. Ellos comenzaron también a ordenar otros discípulos de sacerdotes, y esos sacerdotes empezaron a ordenar bueno, los sacerdotes no ordenan a nadie, son solamente los obispos. Digamos que los discípulos, los apóstoles, eran los obispos. Por eso ellos podían ordenar a otros, y a su vez esos ordenaban a otros obispos, y así sucesivamente hasta llegar hoy en día. El primer papa fue San Pedro. A San Pedro Jesús le dijo que él le iba a dar la llave del reino de los cielos y que él le daba poder para gobernar la iglesia. El primer papa fue San Pedro, y así desde San Pedro hasta el día de hoy el Papa Francisco ha sido ininterrumpido, un papa tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar al día de hoy. Entonces, bueno, ya sabemos el porqué del bautismo, porque Cristo vino a instituir la ley nueva, y Cristo quiso que nosotros formáramos parte del pueblo de Dios a través del bautismo. ¿Ok? ¿Alguna duda?